Bueno, entonces como estábamos hablando de la parte de quirófano, vamos a hacer la descripción quirúrgica. Luego de haber hecho el agendamiento, de haber hecho la admisión, que es el ingreso del paciente a la atención para hacerle la cirugía, entonces vamos a hacer la descripción quirúrgica. Entonces, en ese momento pues vamos a abarcar, digamos, muy básicamente lo que es la descripción quirúrgica, con el fin de que en el momento de hacer la capacitación de historia clínica lo abordemos ya más puntualmente. Esto pues con el fin de poder liquidar, ver cómo se liquida la cirugía en la parte de consumos. ¿Listo? Entonces para eso vamos a ingresar a GEMAMED o GEMA Historia Clínica, lo que conocemos también como GEMA Historia Clínica. Ingresamos con... ¿no? Listo. Entonces, ese es el módulo que prácticamente manejan los médicos, las enfermeras, las jefes, ¿sí? Esa parte asistencial que conocemos. Ingresamos con las credenciales del doctor que va a hacer como tal la cirugía. ¿Listo? Para eso entonces vamos a ingresar en el siguiente botón que dice pacientes e historia clínica. Acá hay varias opciones de buscar el paciente que pues más adelante las podremos ver ya puntualmente. ¿Y cómo se digita ahí automáticamente? Exactamente, entonces si yo ingreso el número de cédula 284-755, le doy enter, él ya automáticamente me carga los datos del paciente. ¿Listo? Dado el caso de que el paciente no exista, el sistema automáticamente me dice paciente no registrado en bases de datos. Quiere decir que le toca hablar con la persona de admisiones o la persona encargada de crear los pacientes que lo cree por salud. Si se le va a dar la facultad y la posibilidad al médico o a la enfermera o a la jefe que creen también pacientes nuevos, entonces tendrían que hacerlo por GEMASalud. Aquí por historia clínica no se podría. ¿Listo? Recordemos nuevamente, en GEMASalud podemos hacerlo por este botón que dice historia clínica. Ingresamos el número de cédula y registramos toda la información. Campos amarillos obligatorios. ¿Listo? Luego de tenerlo ahí, entonces pues ahí sí podemos venir nuevamente acá a historia clínica, ingresar el número de cédula del paciente, ya él me trae la información que está registrada en los datos generales del paciente y al doctor le toca ir a la segunda pestaña que dice anexos de historia. ¿Listo? Si de pronto él tiene los anexos pero no le aparecen aquí, simplemente le puede dar doble clic en vista continua y él le refresca. ¿Vale? Entonces, como les indicaba, vamos a ver la descripción quirúrgica. Entonces, tenemos una opción, tenemos dos opciones de búsqueda. La primera pues es manualmente, bajar o subir hasta encontrar el formulario, o en la parte superior hay una búsqueda incremental. Cada vez que yo escribo, él automáticamente va filtrando, ¿vale? Entonces aquí sería quirúrgica, descripción quirúrgica. Para ingresar damos doble clic en el anexo, él automáticamente me ingresa a la descripción quirúrgica, me muestra las admisiones que están abiertas para ese paciente en este momento. ¿Listo? Significa A y U, donde dice vía de ingreso, ambulatoria, urgencias, H u hospitalización. ¿Listo? Si apareciera la H sería hospitalización. Este paciente, como podemos ver, ya tiene 4 admisiones, entonces vamos a seleccionar la actual, la que le hicimos el día de hoy, es decir, la número 6. ¿Listo? La escogemos. El sistema siempre en la descripción quirúrgica siempre va a tirar a hacer una nueva descripción quirúrgica. Siempre que ingresemos, así tenga registros. Si volvemos a ingresar, él siempre va a entrar en modo nuevo. ¿Listo? Seleccionamos la número 6, escogemos. ¿Listo? Él me carga, entonces me dice, esta admisión no se encuentra registrada en la programación de cirugía. Por favor, escoja una de las siguientes opciones o de lo contrario se perderá la integridad de los archivos. Le digo aceptar, él me muestra las cirugías que están programadas, ¿sí? En el hecho que estuvieran programadas, entonces selecciono la que está programada, le digo escoger, él ya me trae la información de la clase de cirugía y el tipo de cirugía. El médico la puede cambiar, el de tipo de cirugía sí no, pero la clase de cirugía sí la puede modificar. ¿Listo? En la descripción quirúrgica, ¿qué encontramos? Encontramos 5 pestañas que son donde se van a registrar pues toda la parte de la descripción quirúrgica. Entonces empezamos con la primera, datos generales. Entonces encontramos la del paciente, el sexo del paciente, eso ya lo trae los datos generales.
le tiene que definir un diagnóstico preoperatorio y un diagnóstico posoperatorio. ¿Pueden llegar a ser los mismos? Sí. Por eso, en la parte inferior tenemos algo que dice copiar diagnósticos preoperatorios. Es decir, él ingresa aquí los diagnósticos preoperatorios, le da clic aquí y el sistema automáticamente le carga los posoperatorios. Entonces, digamos, en el diagnóstico preoperatorio, apendicectomía, apendicitis aguda no especificada. ¿Listo? Si el diagnóstico es una fractura, entonces uno tiene que decir de qué tipo es, si es abierta o cerrada. Si es abierta, tiene que seleccionarle el grado de fractura. Si es cerrada, no hay necesidad, no se requiere el grado, ¿vale? Sí. Si el diagnóstico, como les indicaba, si el diagnóstico el posoperatorio es el mismo preoperatorio, simplemente le doy copiar diagnósticos y el sistema automáticamente me lo arrastra. ¿Puedo agregarle más? Sí, puedo agregarle más. ¿Listo? Si de pronto vamos a dar el mismo preoperatorio, pero quiero agregarle uno adicional, se lo puedo colocar. Como les indicaba, en la descripción quirúrgica, ya cuando lo volvamos a ver en la capacitación de historia clínica, ya se les va a explicar más a fondo cómo lo de guardar plantilla, cargar plantilla, porque el médico, el cirujano, puede tener sus propias plantillas guardadas, ¿sí? Digamos, para una apendicectomía que pueda ser una cirugía muy constante, normalmente puede que los diagnósticos sean iguales, puede que la descripción de la cirugía puede ser algo parecido, simplemente la carga y modifica lo que tiene que modificar. ¿Listo? Acá, en este caso, otros diagnósticos relacionados es porque, gracias a solicitud de diferentes clientes, nos dijeron que una persona, ya sea en una cirugía, en una historia de urgencias o en determinados anexos donde pedíamos los diagnósticos, pueden llegar a ser hasta 15 diagnósticos los que puede presentar una persona. Entonces, ahí es donde cargarían los adicionales. Le dan clic aquí y el sistema les abre otra pantalla solicitando los diagnósticos adicionales. Aparte de los 6, los otros 9. ¿Listo? Listo. Médico cirujano lo toma toma el médico con el que ingresó, y además pues cuando hicimos el agendamiento de citas nosotros le definimos un médico, el cual iba a ser el cirujano para esa cirugía. ¿Listo? Si hay un médico ayudante, con F2 yo puedo buscarlo y lo selecciono. Si hay un anestesiólogo, si hay un instrumentador, lo que es el cirujano, el ayudante y el anestesiólogo yo lo puedo buscar en la lista de médicos que existen. El instrumentador sí me toca escribirle el nombre. ¿Listo? Siguiente pestaña, intervenciones. Como se pueden dar cuenta, la hora inicial de la cirugía dice 9:30, ¿cierto? Pero en la hora final de la cirugía no aparece lo que aparecía ya en el agendamiento, que nosotros dijimos que podía durar 45 minutos, ¿cierto? ¿Por qué no aparece? Porque allá es un estimado, es lo que dice la enfermera, puede llegar a durar entre media hora, 45 minutos, puede llegar a durar 2 horas, pero el que define ya la hora final de la cirugía es el doctor. ¿Cuando termina o antes del evento? Cuando termina, sí, porque la descripción quirúrgica, o sea, él no puede ir, digamos, haciendo la cirugía y a la vez digitando. Él hace la cirugía y después hace su descripción quirúrgica. Entonces él ya sabe a qué horas terminó. Entonces, digamos, no, entró a las 9:30 y terminó a las 10. ¿Listo? Entonces ahí ya le dice cuánto fue el tiempo total de duración. Cirugía programada a realizar, él ya la cargó en el sistema. ¿De dónde la trae? De lo que colocamos en el agendamiento de cirugía. ¿Listo? Entonces puede ser que el doctor la cambie, puede cambiar, porque digamos la enfermera dijo no, era una apendicectomía vía abierta, pero el doctor dice no se le hizo vía abierta, sino la cambió. ¿Listo? Posteriormente vamos a cargar como tal la cirugía ahora en la parte inferior. Entonces vamos acá a la parte donde dice detalle, ¿cierto? El sistema ya teniendo esta información con el CUPS, él carga la referencia. Entonces, ¿qué le toca hacer al médico? Pues terminar de llenar. Él sabe si fue una intervención, si fue doble intervención bilateral, única vía igual cirujano. Aquí yo creo que debería ser como la primera, ¿cierto? Sí. Entonces eso lo elige el cirujano, ¿vale? Entonces acá el cirujano ya tiene que llenar esta información. Como le digo, es un estimado. ¿Por qué? Porque el que termina de configurar en la liquidación de la cirugía es el facturador. Pero desde aquí ya se está configurando toda esa parte para, digamos, facilitarle un poco el trabajo al facturador. Entonces el cirujano le ingresa que fue home,
Entonces le dice qué tipo de sala es la que van a cobrar, si quirúrgica, yeso, sutura, curaciones o parto. En este caso siempre entra por defecto Q, ¿sí? Entonces él ya sabe que se le va a cobrar. Venga, yo tuve ayudante, tuve un anestesiólogo y tuve materiales. O simplemente le quitan, no, materiales no se necesitaron, los quita. Él ya sabe qué fue lo que utilizó. Digamos que en este caso, nosotros colocamos ayudante, sí, dejémoslo así, ayudante, anestesiólogo y materiales, ¿sí? Y continuamos. Entonces tabulamos, tipo post o no post, médico ya lo toma por defecto, y cuando lleguemos al último campo, que es el FR, o lo que nosotros conocemos como fin de registro, le damos enter. Importante, para que lo vayamos teniendo en cuenta de aquí en adelante para todas estas tablas, o lo que nosotros conocemos también como grillas. Para poder guardar, tenemos que estar posicionados en la columna que dice RN. ¿Listo? En la columna tipo post, ¿qué significa? Si es post o no post. Claro, si es post o no. Si es post o no post. ¿Listo? Si la cirugía es tipo post o no post. Entonces, para poder guardar tenemos que estar en la columna RN. Si yo estoy posicionado en otra columna, el sistema no me va a dejar guardar. ¿Listo? Entonces, sucede mucho, y arrancando, que los usuarios con el afán, con la vaina del estrés de tener tantos pacientes ahí encima o algo, dicen, ingeniero, es que no me guarda. Ingeniero, no me guarda, el sistema me está molestando. Entonces uno va y mira, y es porque simplemente están en la posición que no deben estar. Tienen que estar en RN, ¿vale? Guardamos. Entonces continuamos con la parte de la descripción de la cirugía. Entonces aquí se pueden dar cuenta que también ya tiene un tipo de anestesia. ¿De dónde lo arrastra? Del agendamiento, ¿vale? Puede ser que no haya sido general, sino haya sido local, o epidural, o raquidia, o sedación. Eso depende del tipo de anestesia que le hayan aplicado. Dejémosla general, ¿listo? Egreso del paciente, si sale vivo o muerto. Entonces, vivo. Tipo herida, entonces está limpia, limpia contaminada o contaminada. Entonces, limpia, ¿cierto? Y una descripción de la cirugía realizada. Como en los diferentes anexos de historia clínica vamos a encontrar esa opción, el F12 textos predefinidos, que fue algo que ya explicamos, ¿sí? Que es una plantilla que ya tenemos guardada, estándar, como su nombre lo dice, una plantilla que me permite a mí agilizar el proceso. ¿Listo? Entonces se realiza cirugía, no creo, se realiza cirugía de apendicectomía. Pero miramos, F12. Miremos a ver qué tenemos en textos predefinidos. Esto es admisión a quirófano, descripciones quirúrgicas. Cesárea, circuncisión, hernia fría, legrado. No creo que haya nada de eso. Recogemos esta. ¿Listo? Entonces, como nos podemos dar cuenta, seleccionamos el texto predefinido y él me carga toda la información de la plantilla, ¿sí? Entonces, de todas formas, toca recomendarles a los médicos, a los jefes y a los enfermeros o enfermeras. Si van a utilizar textos predefinidos, por lo menos tómense la tarea de leerlo y arreglarlo, ¿sí? Porque pues es motivo de glosa que ellos digan, o sea, colocan los textos predefinidos tan puntuales que les olvidan cambiarlo. Por lo menos, se coloca al paciente en posición supina y bajo anestesia general. Y si arriba no dijera tipo anestesia general, sino local, entonces se les olvida cambiarlo y dice, bueno, pero arriba dice local y por qué abajo coloca que es general. ¿Sí me hago entender? Entonces es importante dejarles claro eso desde un momento. Dejemos esa información ahí, así no haga alusión a la misma cirugía, pero es como para tener en cuenta que el texto predefinido se puede cargar, ¿vale? Continuamos con la siguiente pestaña, que es la patología y complicación. Entonces, si encontraron alguna anatomía patológica, pues aquí la refieren, ¿vale? Si se les presentó alguna complicación, entonces escriben el código CIE de la complicación y lo describen cuál fue la complicación que se les presentó durante la cirugía, ¿vale? Entonces, como se dan cuenta, esta información no es obligatoria, simplemente es cuando suceda, cuando les presente. Y en imagenología encontramos rayos X intraoperatorios. Si de pronto ellos mandan a generar algunos rayos X entre la operación, entonces pueden hacerlo por F4, que es la solicitud de rayos X, a la parte de imagenología.
para que le hagan un rayos X, de pronto ellos encontraron algo, algún problema o algo en la cirugía, entonces háganle un rayos X en el brazo o en el costado derecho, en el tórax, Para solicitarlo. Y ya en el intensificador de imagen, si es como un aparato que ellos tienen para revisar, digamos, es lo que he escuchado, que el intensificador de imagen es un aparato que tienen ahí para ver en el momento de la cirugía, si lo requieren así, y ahí determinan o describen qué fue lo que vieron en ese aparato. ¿Listo? Lo llaman ingeniero. De esta manera terminamos pues la descripción quirúrgica, entonces solo nos queda guardar. Podemos imprimir la descripción quirúrgica si se requiere, donde pues tenemos la información, el encabezado del paciente, quién hizo la cirugía, el ayudante, si hubo anestesiólogo, la clase de cirugía, el tipo de cirugía, los diagnósticos preoperatorios y posoperatorios, la descripción de las intervenciones realizadas y la descripción del procedimiento. ¿Listo? Y al final aparecería la firma, digamos ahí ya se cuadra el reporte para que aparezca la firma del cirujano y pues el registro médico del cirujano como tal. ¿Listo? ¿Podemos ver un tipo cómo lo carga? Vamos a... Por favor. Esperen un momentico. Qué pena mandarlo. Tranquilo, esperen un momento. Desde aquí, desde la descripción quirúrgica, también se pueden cargar los gastos. Okay. Es decir, qué se utilizó en el momento de la cirugía, que la gasa, que el isodine, que bueno, cosas así por el estilo. Entonces, ¿por dónde se realiza eso? Entonces, acá en la parte superior derecha tenemos algo que se llama gastos. Entonces, ahí prácticamente la que tiene que registrarlo es como la ayudante o la enfermería o el instrumentador. ¿Listo? Entonces, digamos que para este caso vamos a cargar, no sé si ya estén creados, pero miremos. Gasa, como para ver cómo se hace el ejercicio. Creo que, ¿cuál es el que utilizan? Gasa hospitalaria, ¿cierto? Ah, pero este es el rollo, no. Precortada estéril. Ah, esta, gasa estéril. Seleccionemos este, digamos que utilizaron, te lo recorremos con F2. ¿Dónde es que lo estamos utilizando? En cirugía. Digamos que es un consumo, ¿sí? Como lo realizamos directamente, como lo hicimos directamente en Gemasalud, simplemente lo hacemos por el lado de consumos. ¿Esto afecta a la parte de la contabilidad, bueno, alimentario de la farmacia o apenas lo está solicitando? No, esta parte de gastos es porque ya lo gastó, como su nombre lo dice, ya se utilizó. Sí, entonces, se hizo la cirugía. Normalmente lo que hacen es, le hacen la cirugía y todo al paciente, ellos ya saben qué fue lo que utilizaron. Entonces, para hacer el descargue, entonces, hacen la descripción quirúrgica y después sacan los gastos que utilizaron. Las gasas, el isodine, que si tuvieron que utilizar alguna jeringa, algún otro medicamento, lo de la anestesia, todo lo que necesiten que descargue inventario, lo cargarían por este lado. ¿Listo? ¿Por qué lo estoy haciendo así de esta manera? Para que nos demos cuenta ya cómo queda en el consumo totalmente. El usuario no tiene permiso para afectar esta bodega. Espérenme, entonces hacemos una cosa acá. Como les indicaba, acá lo que hacemos es cargar los gastos. ¿Listo? Entonces carguemos 5 gasas que se hayan utilizado. Y el sistema automáticamente ustedes no han creado guantes, ¿cierto? Ni nada de eso. Dejémoslo solo por gasa. Entonces, ahí podemos igual meterle todos los gastos que se utilizaron en la cirugía, que la gasa, que los guantes, que la jeringa, todo eso lo llenamos por este lado. Gastos solo en la cirugía, ¿por qué? Porque lo estamos haciendo en la descripción quirúrgica puntualmente, ¿vale? Y guardamos. ¿Listo? Luego de hacer la descripción quirúrgica, de hacer los gastos, ¿qué vamos a hacer? A revisar cómo quedó liquidada nuestra cirugía. Entonces, para eso nos vamos al módulo de Gemasalud. Entonces, en Gemasalud ingresamos a la parte de consumos de evolución. ¿Listo? Seleccionamos la admisión, que tiene la liquidación de cirugía. En el detalle orden de servicio que nos va a aparecer, la gasa. ¿Listo? De una vez quedó cargada, de allá desde la descripción sí. Quirúrgica. ¿Sabe qué nos salió? ¿Qué nos salió? La cirugía. Tranquilo. No coma ansias, no coma ansias, no coma ansias. Como les indicaba, se hace un preconsumo de la cirugía. ¿Por qué? Porque el médico conoce hasta cierta parte, pero el facturador es el que tiene que terminar de liquidar la cirugía. Para eso, si ustedes se dan cuenta, hay un botón acá que dice liquida descripción quirúrgica. ¿Listo?
Lo seleccionamos y él me dice, venga, ya hay una descripción quirúrgica pendiente por liquidar. Entonces la selecciono, le digo escoger y él ya me lo carga. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tabulo acá en este lado, bueno, reviso como tal la vía, si es la correcta. Luego le digo liquidar procedimientos. Falta la confirmación, pero no me deja. Entonces, como les indicaba, cargamos la admisión. ¿Listo? Vamos al botón que dice liquidar cirugía. El sistema me muestra la descripción quirúrgica pendiente por liquidar. La selecciono, luego le digo escoger. Y el sistema me carga la descripción quirúrgica o la intervención, más bien, realizada en la descripción quirúrgica. ¿Listo? ¿Qué le toca hacer al facturador? Entonces, confirmar la vía. Con el tabular pasa a la columna de vía, le pregunta al cirujano, le pregunta si es una sala, lo que vimos que llenó como tal el cirujano en la descripción quirúrgica, ¿sí? ¿Qué le toca al facturador? Pues terminar de confirmar si la sala es quirúrgica, si hubo ayudantes, si hubo anestesiólogos, si hubo materiales. Si todo está bien, entonces simplemente le damos en aplicar. Luego de eso, en la parte inferior le damos liquidar procedimientos. El sistema de una vez le muestra, le carga los ítems, como va a liquidar el cirujano, el anestesiólogo, el ayudante, los derechos de sala, materiales, y por último le da en guardar. Si de pronto corrobora algo que no, que esa no era la vía, sino era otra, entonces vuelve, desaprobar consumos, retorna a la pestaña anterior de descripción quirúrgica, le cambia la vía, digamos 2, y le confirma los datos. ¿Listo? Dado el caso que toque cambiarle alguna información. Si no, si todo está bien, nuevamente liquidar procedimientos y por último, guardar. Entonces le solicita el RIP de procedimiento, ambulatoria, diagnóstico, le confirma el diagnóstico, una especificada, finalidad del procedimiento, no aplica y causa externa, enfermedad general. ¿Listo? Consumos cargados con éxito. Mire, Luis, consumos cargados con éxito. Y si vamos al detalle orden de servicio, ya aparece la gasa y toda la información que se liquidó en la cirugía. ¿Listo? Si de pronto, por casualidad, nos damos cuenta que nos quedó algo mal en la cirugía, entonces existe el botón de devolver cirugía. Él vuelve y quita todos los consumos de la cirugía. Y lo vuelve y vuelve a quedar pendiente para volver a liquidar. ¿Listo? Señor. ¿Preguntas, inquietudes? Ese sería el proceso de... ¿Le meditar allá en el lapicito? Perdón. ¿En este? Sí. ¿Puede, mejor dicho, puede mostrar todo lo que ha cargado ahí? No puedo usar tu cuidado. Sí, señor. Claro que sí. Detalle orden de servicio. ¿Ahí mismo lo podemos modificar? El valor. ¿Solo el valor? Sí, señor. Es que pensé que me podía mostrar en el otro lado todo. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que Mostrar quiere? todo. ¿Para qué lo quiere mostrar todo? Pues en caso de que haya quedado algo mal, ¿no? Pero Porque por toca eso, eliminar algo, por ejemplo, si toca eliminarlo, fue algo... Si quiere devolver toda la cirugía... No, toda no. Por ejemplo, hay veces... pues entonces toca devolverse toda para quitar, digamos, No. ayudante que toca quitar. Quiere quitar el ayudante. Entonces, Listo. toca- Entonces, es algo de lo que hablamos ayer, ¿cierto? Si usted va a devolver toda la cirugía, le toca por el botón devolver cirugía, ¿sí? Porque de pronto le quedó mal la vía o algo. Pero si usted quiere devolver un ítem en específico de esa cirugía, va al modo consumo de evolución, separa en la admisión, entra al detalle, en RN le da F2 y selecciona lo que quiere devolver. Sí. ¿Listo? ¿Qué vamos a devolver? Devolvamos uno de ahí. Digamos el ayudante. ¿Cuál? El ayudante. Que sería Bajo. este. No, ese es el anestesiólogo y el otro lo siguiente. Ese sería. Entonces seleccionamos y recorremos todo el registro. ¿Listo? Guardamos acá y guardamos en la parte superior. Y ahora vamos a ver detalle orden de servicio. ¿Listo? Ya no aparece. Listo. Sí, era para eso cuando toca eliminar algo. Ese es el proceso. Si usted quiere modificar algún precio, ya le tocas aquí directamente, en esta parte, sin necesidad de cargarlo abajo. Y puede modificar también ahí el porcentaje.
el porcentaje, pues digamos que ahí eso depende de la vía, ¿no? Sí, obvio. Entonces ahí fue porque le quedó mal la vía, le toca volver la cirugía y escoger la vía que era. Hoy veces están mal parametrizando. O ya es porque está mal parametrizadas las vías. Entonces le toca volver la cirugía, arreglar la vía como tiene que ir, el porcentaje de la vía que va a cuadrar y cambiarle la vía y volver a liquidar la cirugía. ¿Listo? ¿Alguna otra inquietud? Jonfer, Miguel. No. En el caso cuando son servicios empaquetados, que tienen... ¿El qué? ¿Los kits o...? Ajá, sí. Ok. Sí, los kits. Ustedes lo llaman aquí como kits. En la parte inferior hay un F9 para ayuda kits. El kit ya saben cómo crearlo, ¿cierto? Lo vieron con Orlando. Entonces simplemente nos paramos en el código, le damos F9, no hay kits cargados. Entonces aquí me aparecería el nombre del kit que creamos y los ítems que aparecen. Entonces yo simplemente lo selecciono, le doy acá en el botón de aceptar y él automáticamente me carga los ítems. ¿Listo? Entonces aquí en la parte inferior aparece repite valor renglón anterior, F9 para ayuda kits y control B para borrar un registro que no quiero que me cargue como un consumo. ¿Listo? Esa sería la parte de liquidación de cirugía con agendamiento, descripción quirúrgica y la liquidación ya en el consumo como tal. Hasta ahí ninguna duda. Miguel, eso le hacía falta era que revisa la parte de la liquidación, ¿cierto? Listo, perfecto. ¿Con qué seguimos? A ver, eso. Listo, entonces continuando con el cronograma, tenemos que sigue la parte del bloqueo en lote de la facturación. ¿Listo? Eso, digamos, ¿en qué se resume? Son como admisiones que se generan para controles o para otro tipo de atenciones que se desean cerrar, o sea, como si se facturaran, pero se facturan en cero, ¿sí? Para no cobrarlas ni nada, simplemente se cierran o se bloquean. Como ¿Sí? ¿Estoy correcto, Miguel? Como cortesía de postoperatorio o algo así. Sí, no se entiende, John. No, esa parte no. Miguel, colabóreme en el pedazo que ustedes manejan más esa parte, por favor. O sea, se hace el procedimiento, por ejemplo, Es más que todo para, por ejemplo, consultas o cuando hay cortesía. Ejemplo, llega un postoperatorio, el postoperatorio no se cobra, entonces se crea la admisión y ellos lo que van a hacer es por lote, van a llegar y van a decir, bueno, ¿cuántos postoperatorios tengo yo en admisión? 100, bloqueemos, para que ya no, en cero, para que no haga efecto en contabilidad, porque van a decir, bueno, ¿cuántas admisiones tiene usted abiertas, hermano? Claro. ¿Por qué no me las pero cierran? siempre crea una factura. No, porque, o sea, lo que hace es como ponerlas en cero. Sí, simplemente bloquea las admisiones. Entonces, la cierra y queda con un número de factura -1, como para saber que fue cerrada de esa manera, en cero. ¿Sí? Para que no las facturen, para que no las sigan utilizando en las historias. Y para que no afecten los informes. Para que no afecte informes, porque sí, como dice él, hay veces que dicen, bueno, pero hay 10 admisiones abiertas, ¿qué pasó con las admisiones? Factúrenmelas, cóbrenmelas, anúlenlas, ¿qué pasó? Entonces ahí es cuando hacen ese barrido, porque eran las 10 admisiones de posoperatorios, entonces no las cobran, pero como se necesita una admisión para poder ingresar al sistema, ya, entonces por eso es que lo hacen. ¿Eso por dónde lo realizan? Entonces, por movimientos, facturación diferida, y hay una opción que dice cerrar admisiones en cero. ¿Listo? Movimiento, facturación diferida, cerrar admisiones en cero. Entonces ingresamos, el sistema, como se da cuenta, él genera, buscamos el tercero, que sería Medimás. Buscamos también por contrato, si así se desea. Tipo de factura, digamos que eso es opcional, observatorios, imprimir factura, dejémoslo como no. De cuándo, entonces lo mismo que hicimos cuando realizamos la facturación por varias órdenes de servicio, es la misma pantalla, listo, sino que ya el sistema por ingresar en esa opción ya sabe de qué manera se comporta. 01 hasta la fecha. Vengo y reviso y me aparecen 2 admisiones, ¿sí? Para ese... Las que están abiertas. Las que están abiertas, ¿sí? Las otras ya están facturadas. Entonces, digamos, la de García Murillo Miguel Ángel no, porque es la de la cirugía como tal. Pero puede ser que Cardona Trujillo Guido Fernando sí.
Entonces selecciono solo esa, le digo terminar salir y luego le digo generar. ¿Listo? Y ahorita que la prueba que va a la Ahora vamos a mirar la admisión. ¿Cómo quedó la admisión? La admisión número 4. Entonces nos devolvemos a la admisión número 4 y si ve que en la parte de facturado tiene un número, tiene una serie diferente, 240-3, aunque allá nos aparecía que iba a coger el número 3. Aparecía visualmente el 3 porque era el consecutivo que seguía en la Le facturación. asigna algún número de factura. Pero le asigna un -3, que es lo que nos indica a nosotros que se cerró en 0. Se cerró la admisión. Sí, porque era un posoperatorio, era otro tipo de... Mire, era una terapia. Entonces, digamos, era una terapia que no se cobra, por decirlo de alguna manera. ¿Listo? Para eso es que sirve el bloqueo de admisiones en 0. Ya ustedes lo habían manejado, ¿cierto? Ustedes lo Pues llevan... tengo el concepto, pero yo nunca lo había hecho el sistema, sino que por lo que sí, uno dice como que bueno, ¿qué va a hacer usted con esas admisiones abiertas de posoperatorio? No hay que dejar abiertas porque afectan. Listo. Hasta ahí, pues digamos que es un proceso sencillo, ¿no? Ya se sabe para qué en qué momento lo pueden utilizar. Listo. El siguiente es la liberación de órdenes de servicio. Entonces lo que hablábamos el día de ayer con Don Guido, ¿sí? Que, digamos, ya entregamos la factura, ya, bueno, se fue en la radicación y todo eso, ¿sí? Pero nos quedó algo mal. Entonces tenemos que liberar la admisión para hacerle la nueva factura y la otra factura lo que hacemos es una nota a crédito, si no estoy mal, en cartera pues para cancelarla. Sí, para que no me afecte la cartera ni la contabilidad porque si no me quedaría duplicada. ¿Por dónde hacemos eso? Entonces, movimientos, orden de servicio, liberar orden de servicio. ¿Sí? Entonces entramos a liberar orden de servicio. Entonces yo puedo por órdenes de servicio o por facturas. Vamos a hacerlo por orden de servicio. Vamos a liberar la 3 y le damos, bueno, antes de mandarla vamos a revisar cómo está la 3. No, creo que la 3 ya está facturada. La 5 no está facturada, la 4 está en 0, la 3 está con número de factura 2 del 2019-0204. Listo, si digamos usted en algún momento desea saber, venga, yo quiero saber tal admisión con qué factura está, entra por la admisión, la busca, digamos vamos a buscar la 2, entonces la admisión número 2, la busca y en la parte inferior nos aparece la serie, el TD que ya sabemos que el 240 es de una factura y el número y cuándo fue facturado. ¿Listo? Entonces vamos a liberar la 3, entonces nos vamos para movimientos, orden de servicio, liberar orden de servicio, ¿sí? Le digo que vamos a hacer el documento número 3, orden de servicio está radicada con número 1, desea continuar con el proceso bajo su responsabilidad, de todas formas el sistema le indica que ya está radicada y todo, entonces le digo que sí, proceso finalizado con éxito. Entonces, la factura sigue vigente en la cuenta de cobro, pero la admisión ya debe quedar libre. Entonces, buscamos número 3, aceptar, la seleccionamos y ya en la parte de factura quedó pendiente por facturar. ¿Sí? Es decir, la liberación de la factura la liberación de admisión que hace, él simplemente pasa el estado de la admisión de facturado a pendiente por facturar y le borra el número de la factura. Y en el caso por volver a facturar le asignan un nuevo número. Un nuevo número. Entonces ya ahí tendrían que hacerle el consumo normal, tienen que hacerle todo lo que tienen que hacerle. O sea, ahí cuando él libera la admisión... ¿Es como si fuera anularla o es diferente? No, es diferente porque usted la factura queda viva. La factura en esos momentos está viva hasta que yo no le haga la nota a crédito y la cancele en cartera, porque se supone que ya va a estar en cartera si se montó la radicación. Entonces le hago la nota a crédito para cancelarla en cartera, ¿sí? Y ya digamos ahí mato esa factura. ¿Qué queda vivo? El consumo, porque como ya liberé la orden de servicio, el consumo queda vivo. Entonces yo puedo o devolver algún consumo de esos o crearle el que haga falta. Y vuelvo y facturo, pero entonces ya va a salir con un nuevo número de factura. ¿Listo? Si digamos usted hizo la factura antes de radicarla y antes de enviarla y todo ese proceso, lo mejor es anularla. La anula para que quede el registro y vuelve y factura. Listo, aquí en este caso es porque ya la factura se radicó, ya la factura se envió y se dio uno cuenta que le hizo falta un consumo o que facturó a un valor que no era. Entonces usted les confirma a la entidad
que esa factura está mal, ellos allá pues ya la cancelan, usted la cancela en su sistema por la nota crédito que le digo, libera la admisión, factura con una nueva con un número de factura y lo manda en otra radicación. Ese es el proceso normal. Para anularla. Para liberar la orden de servicio. Por recuerde lo que le digo, si usted la anula es porque no se ha ido en la radicación. Usted no puede anularla después de que ya la factura se fue. Que ese proceso es cuando ya está radicada. Cuando ya está radicada prácticamente, porque cuando usted hizo la factura y todavía la tiene en físico, anúlela. Al anularla libera la orden de servicio y termina de hacer lo que tienen que hacer en los consumos. ¿Listo? ¿Preguntas? Ninguna. Claro el tema, ¿verdad? ¿Qué más tenemos por acá de orden de servicio? Como para que lo revisemos entre todos. Entonces, bueno, admisiones ya miramos, consumo, devolución. Desde aquí pueden hacer un recibo de caja manualmente, si desean hacerlo. ¿Listo? Vea, aquí pueden hacer también nota débito y nota crédito de cartera. De una vez desde aquí lo pueden realizar. Pueden corregir el médico o el centro de costo. Entonces, por lo menos, acá él me carga los diferentes consumos que yo he hecho. ¿Sí? Entonces digamos, no, que yo quiero cambiar, no, el médico no era home, sino era otro. Aquí pegado. ¿Qué pasó? Bueno, entonces como les indicaba, en este formulario lo que podemos hacer es modificarle el médico o el centro de costo a alguno de los consumos si se requiere, ¿no? Entonces lo único que tenemos que hacer es recorrer el registro y posicionarnos ya sea al final. El centro de costos son estos tres últimos campos, ACTIC, CÚtil y CCO, o el vendedor que es el médico como tal. ¿Listo? Si requerimos cambiarlo en algún momento, porque de pronto seleccionamos un centro de costo que no era, o el médico que seleccionamos no era el correcto, no es el correcto, sino es el que fue como tal el que hizo la cirugía o el que generó tal procedimiento, tal consulta, ¿vale? Entonces lo realizamos por este proceso. Vuelvo y les confirmo: movimientos, orden de servicio, corregir médico o centro de costo. ¿Listo? Estos tres fueron los que vimos ayer por encima. Vamos a verlos ya un poquito más a fondo, que son las facturas que generamos sin orden de servicio. O sea, procedimientos o servicios que no tienen que ver con la parte de salud, sino cosas adicionales que pueden prestar la entidad, dado el caso que se llegue a presentar. Entonces, ahí, ¿qué hacemos? Entramos a cualquiera de los tres casos según corresponda, ingresamos en la parte nueva factura, seleccionamos el tipo de factura que vamos a utilizar, que ya tenemos por acá mejor, movimientos, orden de servicio, facturación, crédito sin orden de servicio. Entonces le damos nuevo, seleccionamos el tipo de factura que vamos a manejar, que ya vamos a revisar la parte de los tipos de factura. ¿Listo? Serie, ya él lo toma por defecto, el documento lo toma por defecto. Si es un pedido, cotización u otra, en este caso ninguno, entonces lo dejamos en N. Tipo de cartera de lo que vamos a hacer, entonces puede ser un particular, entonces particular, persona natural, entonces lo vamos a vender a una persona particular. 93 355 451 126 84 está creado. Miremos a ver qué terceros están creados. Si está, entonces me quedó mal. Desea definir tercero en cliente, le digo que sí. Entonces ciudad, persona natural. Tenemos que definirlo como cliente, pues porque le vamos a vender algo a esa persona, ¿no? Entonces se tiene que definir como cliente. Ibagué, es el departamento, Tolima. Días créditos, si se le van a manejar días créditos a ese cliente, si se le va a generar algún descuento. Digamos que esto de erradicación, liquida, copago y erradicación una a una, ahí no aplica, ¿sí? Porque pues es una factura sin orden de servicio. Entonces lo dejamos de esa manera, guardamos, seleccionamos la zona, el médico, pues por defecto, el que haya por defecto, el centro de costo al cual se le va a aplicar esa factura, si la vamos a imprimir o no la vamos a imprimir, y luego entramos al detalle. Entonces digamos acá
si existiera, digamos como lo que ustedes decían ayer, certificado, entonces tocaría crear una referencia. Ya cuando hagamos las pruebas, no, ya está, vea, certificado médico vale 3.000 pesos, inclusive ya estaba creado. Si va a ser a crédito, si va a ser de contado, entonces va a ser de contado. Bodega no interesa porque no afecta inventario como tal. La cantidad, el valor unitario, si necesitan modificarlo, ahí mismo lo pueden hacer. ¿Listo? Si ese cobro genera IVA, el sistema automáticamente ahí lo va a liquidar. ¿Listo? Fin de registro. Si es solo eso, entonces cerrar grabando. Él ya me hace la liquidación. A cuántas cuotas, los días de plazo, descuento de pago, porcentaje, total de factura 3.000 pesos. Le digo aceptar y le doy al proceso que estamos realizando. ¿Listo? Es por eso. Pero entonces ese es el manejo de una facturación sin orden de servicio. No tuve que hacer admisión, no tuve que hacer consumo, simplemente la persona a la que voy a crear tiene que estar creada a la persona que le voy a vender, perdón, tiene que estar creada como tercero y como cliente. El sistema automáticamente se lo permite generar desde ahí. Y el detalle, que es lo que ustedes van a cobrar, tendrá que crear la referencia. En este caso, pues ya estaba creado el certificado médico. ¿Sí? Hasta ahí, digamos, ninguna inquietud, ¿verdad? Listo. Antes de entrar a lo de los tipos de factura, quiero que terminemos de revisar esta parte de las admisiones. Entonces, también aquí hay otra cosa aparte. El anterior, de corregir médico centro de costo, es sobre los consumos. ¿Listo? Pero también hay una opción para hacerlo por factura manual, es decir, lo que ya está facturado, lo que ya está generado como factura. Entonces, corregir médico centro de costo por factura manual. Esto es importante conocerlo, ¿por qué? Porque esto me ayuda a solucionar errores en la interfaz. Cuando yo hago la interfaz de facturación a contabilidad, él me bota errores. Él me dice, tal registro, tal servicio, tal medicamento tiene código de centro de costo mal, o está mal definido, o las cuentas del centro de costo no cuadran, son diferentes. ¿Sí? Es porque el modelo contable o las cuentas que están en cada centro de costo están mal definidas. ¿Listo? Porque no se definieron bien las cuentas en los centros de costo. Cuando vayamos a mirar cómo se crean los centros de costo, vamos a observar dónde se definen esas cuentas. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se arregla eso? Eso se arregla por este lado. Entonces, cuando eso sucede, yo ubico el número de la factura, vengo y la busco acá. Entonces, digamos que fue la factura número 2, número de factura 2, ¿cierto? El sistema. Sí. Entonces, como les indicaba, ubicamos el número de la factura que queremos arreglar o configurar. Entonces, en este caso vamos a seleccionar la factura número 2 y seleccionamos cuál es el ítem que queremos arreglar, ¿cierto? Porque ahí en el listado de la interfaz contable le dice, tal referencia SO17730 tiene mal el centro de costo no definido, o error en contabilización. Los diferentes errores que les pueden presentar. ¿Listo? Entonces, ustedes vienen acá, si es por centro de costo, el sistema automáticamente se ubica en el registro. Ustedes lo que tienen que hacer es recorrerlo con la tecla tabular hasta llegar al centro de costo. Entonces, ¿cuáles son los centros de costo? Lo mismo, lo que les explicaba ahorita, los campos Active, CÚtil y CCO. Se pueden parar en CCO, le dan F2 y el sistema le lista cuáles son los centros de costo que están creados en ese momento. Entonces, digamos que no era medicina general, sino era cirugía general, en la parte de urgencias. ¿Sí? Lo escogemos, ya el sistema automáticamente lo modifica y de esta manera podemos ir a hacer nuevamente nuestra interfaz de facturación a contabilidad. Para eso es esta pantalla. ¿Listo? Recordemos la ruta, movimientos, orden de servicio, corregir médico, centro de costo por factura manual.
¿vale? Listo, entonces continuando con la capacitación, vamos ahora a abordar el tema de los tipos de factura y parametrización de los tipos de factura. Para esta opción ingresamos al módulo principal o el GEM administrativo, así que ya lo tenemos por aquí abierto, e ingresamos al módulo de facturación ventas. Módulo facturación ventas. ¿Listo? Luego vamos a tablas, clases de facturas. En Gema podemos llegar a crear hasta 99 clases diferentes de factura, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos observar acá? Él tiene un nombre, un código y su nombre, el tipo de reporte que maneja, como esto va a generar un reporte para imprimir, entonces cada uno tiene que ir estipulado, tiene que ir configurado de tal manera. Entonces enlaza un nombre de reporte con el tipo de factura. ¿Listo? Tipo de factura siempre va a ser 240, de inventario siempre va a ser 240. Estos datos digamos que no hay necesidad de modificarlos. La serie por defecto, sí, si digamos manejamos más de una serie, entonces ya aquí le podemos definir cuál va a ser la serie por defecto para cada factura, para cada clase de factura. ¿Listo? Se le puede definir un centro de costo por defecto, se le puede definir una bodega por defecto, se puede parametrizar para decidir qué usuarios pueden utilizar solo esa factura. ¿Listo? Entonces digamos no, que simplemente esa factura la puede generar el área de facturación y de admisiones. Entonces aquí se puede estipular en la parte donde dice grupos de usuarios. ¿Listo? Si la factura se va a contabilizar, si va a verificar, si va a haber verificación de cotización, si se va a manejar cotización para facturar, en este caso, por ser parte de salud y todo eso, esto no aplica. Más que todo es para la parte de cuando hacemos facturas sin orden de servicio, ¿sí? Que de pronto se necesite hacer una cotización, o sea, se obliga que tiene que haber una cotización antes de facturar. La forma de pago de la factura, ¿por qué? Porque si nos pudimos dar cuenta cuando hicimos las facturas sin orden de servicio tenemos tres opciones: crédito, contado y credicontado. Entonces cada vez que yo ingreso a esos formularios que son diferentes, él me va a mostrar solo las facturas que pertenezcan a esa forma de pago. Es decir, si yo voy a hacer una facturación crédito, ¿cierto? Sin orden de servicio, esta factura me aparecería por ser de forma de pago crédito. Si yo la tuviera aquí efectivo, solo me aparecería en las de contado. Si yo la manejo como ambos, me va a aparecer, en las tres me debería aparecer, tanto en la crédito como en la contado como en la credicontado. ¿Listo? Número de renglones, es decir, cuántos detalles o cuántos registros me puede permitir esa factura. Detalle de servicio, si quiero colocar algún detallado por servicio, y el número de copias que quiero manejar para esa factura. ¿Listo? En la parte derecha, entonces, precio de venta, si se maneja precio de venta, el tipo de cartera que maneja por defecto, si se maneja venta en dólares, si no estoy mal es este. Acá, espérenme que no recuerdo puntualmente, en esta opción que dice el precio, el precio. Bueno, se puede asignar a una lista de precios, pero entonces la lista de precios donde es que configura. ¿Qué más le podemos parametrizar aquí a la factura? ¿Eso es para que muestre desglosar la factura exactamente o qué? Para que salga con esta manera, o sea, si se muestra dirección de envío, si va el IVA incluido, o sea, cosas puntuales. Ya lo del ordenamiento y todo eso ya le muestra dónde se organiza. ¿Listo? Acuérdalo del registro de la DIAN. Registro. Que si acaba la cantidad de impresión que le da la DIAN permitida, cuando se instala una nueva, cuando se ingresa una nueva número, un nuevo número de resolución, modifica las anteriores. Habla eso con Guido. Entonces, ¿qué más podemos definirle aquí? Si se va a manejar dirección de envío, si el IVA va incluido, si se va a permitir el cambio de precio de venta, el cambio de precio mínimo, si va a liquidar IVA, si se va a liquidar IVA
En este tipo de factura, perdón, si liquida retención, si maneja pedido, lo mismo que pasa con las cotizaciones, si tiene que haber un pedido previo antes de hacer la factura, ¿listo? Si maneja remisión, si el centro de costo y el vendedor va a aparecer detallado, si va a imprimir en rollo, digamos, como le digo, es parametrización puntual más que todo para facturas que se hacen sin orden de servicio, ¿listo? ¿Qué es lo que nos importa más de esta parte? Aunque pues lo demás es importante, pero para nuestra parte de salud y todo es el orden del reporte. Orden del reporte. ¿Por qué? Porque por medio de este orden del reporte es que yo organizo mi reporte, es como me va a salir el reporte. ¿Por qué? Porque puede ser que para la parte de hospitalización yo vaya a manejar un orden, digamos, por concepto de facturación. Entonces, primero los medicamentos, agrupado por medicamentos y totalizado por medicamentos, agrupado por materiales y totalizado por materiales, ¿sí? Organizado de esa manera. Ese puede ser un orden. Otro puede ser un orden plano. Simplemente el encabezado del paciente y el listado de cosas que se le consumieron o que se le facturaron, ¿sí? Puede haber otro que sea por unidad funcional, por línea, sin línea, dependiendo como ustedes lo requieran o como se lo requiera la EPS o la entidad, ya sea un SOAT, una ARL o la EPS puntualmente, ¿sí? Aquí definimos el orden del reporte. Nosotros le podemos colocar números, letras, pero ¿eso dónde se define? ¿O dónde yo hago o armo ese reporte? Esta parte del orden del reporte es importante para nosotros, el área de sistemas. ¿Listo? Porque dependiendo de lo que ellos nos pidan, ya sea facturación o como les indicaba, las EPS, SOAT y todo eso, nosotros arreglamos Ahí lo tiene formado. hacemos el orden del reporte. ¿Qué es lo que tiene ahí? Ahí tiene una B. Ya le muestro dónde aparece ese orden del reporte. Entonces, si nosotros queremos verificar cómo está el orden del reporte, ¿sí? O cómo, digamos, el sistema con esta información arma el reporte, ¿sí? Él se basa en un programa o PRG externo que nosotros llamamos, ¿sí? Es un código que nosotros creamos aparte, externo. Entonces, el sistema va y busca ese programa y con esa información, con esta letra o número, porque también puede ser un número, él va y arma esa información, ¿sí? ¿Cómo se llama ese PRG o ese programa externo? Lo encontramos en la carpeta de arranque, que para nosotros en este caso es GEMA 10A, ¿sí? El GEMA 10A, y se llama BTFAC M9W. ¿Listo? Si quiere, apúntelo por ahí, porfa. Mírelo, aquí lo ve mejor. Eso es para definir la estructura, Ah, ok. Eso es para definir la estructura a la factura. La estructura de la factura, sí señor. Digamos que nosotros ya tenemos unas estructuras definidas. Simplemente es que ustedes entren y miren y confirmen cuál es la que más les sirve. Es como para parametrizar la estructura de la factura. Entonces, en la carpeta de arranque encontramos un archivo que se llama VT FAC de factura ME 9W. BTFAC 9W, exacto. Entonces usted lo puede abrir en un bloc de notas, como vamos a verlo en este caso. Entonces ingresamos al BTFAC 9W, que es un PRG, que es código de GEMA como tal, y acá podemos ver que hay diferentes casos. Entonces el caso para cuando el tipo de factura orden del reporte sea igual a 1. Por eso con esta información que él tiene acá, él va y separa en esa. Entonces, ¿cuál es? La B. Entonces, como le indico, hay varios. Orden de reporte 1, orden de reporte 2, el 3, el 5, el 6, el 7, 8, 9, el A. Como solo se permite un dígito, por eso le metimos letras. Listo, por eso es que aparecen las letras, como es de un solo carácter. Entonces, alcanza hasta todas las letras del abecedario más el 0 hasta el 9. 32. Entonces, hasta 42 tipos diferentes de ordenamiento de factura, ¿no?
Y por acá debe aparecer el B, si no fue que ya lo pasé. No, mírelo, aquí está. Que es una factura de una entidad que se llama Belo Horizonte. ¿Listo? Entonces digamos que ya, por eso le digo que es para la parte de sistemas, porque la parte de sistemas pues ya más o menos entendemos cómo es una sentencia SQL, cómo es una función de esa manera, ¿sí? Entonces que seleccione de tal tabla, que lo ordene de tal manera y lo manda a un cursor. Eso es el tipo de ordenamiento. Entonces digamos, si ustedes tienen dudas de cómo está ordenada ese tipo de factura, entonces entran al tipo de factura, miran cuál es el ordenamiento que tiene, orden del reporte, que sería la B, y vienen y lo buscan en el PTFACME 9W, intentan un poco entenderlo, ¿sí? ¿Cómo es? Y pueden mirar los otros, a ver cuál les sirve, ¿no? Que ese B está muy largo, no me sirve, entonces utilicemos otro. Entonces ahí hay varias. ¿Listo? O si de pronto crean otro tipo de factura y quieren efectuarlo de otra manera, miran de los que ya existen cuál les sirve, y si no les sirve ninguno de esos, pues tratan más o menos de crear uno, si no, pues de todas formas con la asesoría de nosotros, ¿vale? Entonces es importante que conozcan que existe ese PRG. Ya confirmamos esta parte donde dice L-precios, que es una lista de precios. Eso solo aplica para las entidades o para la parte comercial, es decir, ferreterías, es decir, supermercados, ¿sí? Entonces para esta parte de salud no aplica, lo dejamos así, por defecto en 0, ¿vale? Algo que tenemos que tener en cuenta y que es muy importante es esta, tipo de interfaz contable. Tenemos dos maneras de hacer el tipo de interfaz contable, es por centro de costo o por modelo contable. ¿Listo? Acá mire, tipo de interfaz contable, C para centro de costo y M para modelo contable. ¿Qué pasa? Que dependiendo cómo esté aquí configurado, si es por centro de costo o si es por modelo, asimismo él va a coger el camino para poder hacer la interfaz. Entonces en el momento que él corre la interfaz, él viene y mira el tipo de factura de esa, valga la redundancia, de esa factura, ¿sí? Y asimismo saca las cuentas, o la saca del centro de costo o la saca del modelo contable, que también debe estar ya parametrizado. ¿Listo? Lo del centro de costo y lo del modelo contable ya miraremos cómo se parametriza en su momento, pero es importante conocer eso, que en la factura yo puedo definir cuál de los dos caminos quiero tomar, si quiero que me tome las cuentas del centro de costo o si quiero que me tome las cuentas del modelo contable, ¿vale? Pero eso es inicialmente con el contador, ¿cierto? Sí, eso prácticamente lo definen con el contador y ya con el contador también se define para cada centro de costo cuáles cuentas afecta y para cada modelo contable también que cada cuenta que afecta, ¿vale? La parte inferior donde dicen etiquetas, que son como anexos, y mensajes, también es más que todo para la parte comercial, ¿sí? Que cosas que quieren que le adicionen, que vaya como quemado, lo que nosotros llamamos quemado, vaya por defecto en la factura, entonces podemos ingresarlo acá y al momento de imprimirla pues va a extraer esta información. Para nosotros no aplicaría. Y por último pues guardar. ¿Listo? Nosotros podemos modificar nuestro reporte desde aquí, desde el tipo de factura. ¿Cómo podemos hacerlo entonces? Modifico la clase de factura, me paro en el reporte y le digo F2. ¿Listo? Entonces él me dice que va a editar el reporte donde está, me muestra la ruta, el nombre del reporte que es el mismo que aparece ahí, PTFACH 10, ¿sí? Y me dice que le dé Enter para continuar. Entonces aquí me muestra cómo es la factura como tal, cómo saldría. Entonces es el modelo que yo deseo modificar, que no, que quiero que me aparezca un campo adicional, pues toca mirar si aparece dentro del ordenamiento que tenemos allá en el PTFACME 9W, si la factura como la tengo aquí visualmente, si yo lo cambio directamente llamando a otro, cambia la estructura, tendría que cambiar exactamente, pero el reporte tendría que cambiarlo también. O sea, es un juego de dos cosas, un juego de que el reporte tenga los campos y esté de manera ordenada como lo tengo en el PTFACME 9W, ¿cierto? ¿Tiene que ser igual? Preferiblemente, ¿por qué? ¿Qué pasa? Si yo aquí, digamos, tengo este reporte, el PTFACH 10, que está visualmente así, ya configurado de esta manera, y yo le coloco allá en el ordenamiento, le coloco un tipo de ordenamiento plano, donde yo solo muestro 10 campos, un ejemplo,
¿sí? Entonces cuando venga a imprimir el reporte, pues me va a botar errores. ¿Por qué? Porque de pronto hay un campo que no se va a encontrar, de pronto el ordenamiento es totalmente diferente, entonces me va a aparecer una información donde no debería aparecer, ¿sí? Entonces todo va de la mano. Si usted tiene un reporte ya ordenado y configurado los campos de tal manera, pues tiene que revisar que en el BTFAC M9W esté igual. Si digamos un ejemplo, como le decía yo ahorita, usted quiere meterle un campo adicional, usted dice, bueno, en los medicamentos quiero que me aparezca el CUMS, un ejemplo, ¿sí? Entonces yo quiero que en la parte, enfrente donde aparece el exacto, medicamento, sí. eso sería, ¿cómo se llama eso? La banda o el agrupamiento de los medicamentos, porque ahí en esta parte, en este tipo de factura que estamos viendo, está agrupado por concepto de facturación, que por medicamentos, que por materiales, que sí, él los muestra sectorizados. Entonces usted quiere que en la parte de medicamentos le aparezca el CUMS, entonces usted tiene que ir a mirar primero en el BTFAC M9W que el campo CUMS se esté llamando, que se esté haciendo de pronto la relación con la tabla de CUMS. Bueno, como le digo, eso ya es algo más técnico de la parte de sistemas. Ya digamos ahí uno los asesora directamente, no, que es que necesito que me meta el CUMS, listo, miremos qué ordenamiento tiene, no, que el B, listo, miremos qué tiene el B y qué le hace falta para poderlo agregar, porque si yo lo agrego ahí adrede, le coloco el campo y bueno, coloquémosle aquí este campo y dice CUMS, pero ¿de dónde lo está sacando? Ya, porque esto se arma, es acorde a lo que usted tenga ya en el select, en el BTFAC M9W, ¿sí? Entonces si usted llega y lo cambia del B a la A, el A puede tener otras cosas diferentes, puede ver que en este reporte hay unos campos que no están en el agrupamiento de la A, ¿sí? Entonces es como un juego de las dos. Si usted lo cambia en la A, tendría que mirar de la A cuál es el reporte que le sirve y modificarlo aquí mismo, ¿sí? Entonces digamos ya no se llamaría BTFAC 10, sino digamos BTFAC 9. El BTFAC 9 es el de la A. ¿Sí soy claro en esa parte? ¿Cuál 10? Mírelo acá, si ve que aquí dice el nombre del reporte, es como se llama el reporte, o sea, le estoy poniendo un ejemplo. Pero que estamos usando es el 9, ¿o no? No, este es el reporte. Sí. Este es el reporte, o sea, reportes pueden haber, el reporte es la factura física en el sistema, por decirlo de alguna manera, es el reporte. Entonces, el BTFAC 10 es el nombre del reporte que yo voy a imprimir. Le asignó. Exacto, que yo voy a imprimir. Cuando yo diga voy a imprimir una factura de hospitalización, el sistema va a donde tiene los reportes, busca el BTFAC 10 y ese es el que imprime. El BTFAC M9W es un programa, exacto, es la estructura, es el ordenamiento, donde tengo el ordenamiento, para que ese reporte que se llama BTFAC 10 funcione. ¿Ya? Entonces, cuando yo hablo de BTFAC ¿cuántos 10, reportes tienen? los que usted le quiera meter, no quiere decir que todos se van a llamar BTFAC. Ahí digamos por qué es BTFAC, porque ahí es. O sea, nosotros tratamos de colocarle como un seudónimo, ¿cómo se llamaría eso? Sí, como un seudónimo. BT de ventas, FAC de factura, C de crédito, H hospitalización. Y 10. Como el posicionamiento, digamos que puede ser la 10 o la 1, versión 1.0, no sé, o sea, eso depende como lo crea cada cliente. Digamos que como ya tenemos varios clientes, pues ellos ya tienen estipuladas las facturas así, simplemente lo que uno hace es copiar y configurarla, pero usted la puede llamar como quiera, ¿sí? Usted le puede cambiar el nombre ahí y él le va a crear un reporte desde cero. Él inclusive le dice, si yo le digo BTFAC 99, Sí. entonces él dice que está nuevo, entonces desea modificar formato estándar, él le manda un formato estándar, ¿sí ve? Y usted empieza a jugar con eso, a arreglarlo. En forma de, Si no existe, en forma de desarrollo, en forma de diseño. hay de forma de diseño, Sí. hay de forma de diseño porque usted simplemente le coloca aquí el campo, Y ahí tendría que crear un nuevo ordenamiento. un ordenamiento en el BTFAC 9. Si lo para que necesita, consiga- sí. Si lo necesita. Sí. Si no lo necesita, no. Simplemente busca los que ya tiene y lo asigna. Que conforme quedan los campos. Exactamente, sí. Entonces, yo digo que primero usted tiene que revisar ese orden del reporte antes de crear el reporte, ¿sí? Entonces, digamos, si usted va a crear un nuevo reporte, usted lo primero que tiene que mirar es el orden el ordenamiento que tiene creado. Por ejemplo, la valorización de cuántos usan, ¿lo usan en sí todos los de BTFAC o no? La verdad no sé cuántos utilizará, lo que le diga es mentira. Puede que utilicen uno para hospitalización y urgencias,
porque digamos que es como lo mismo, que vaya agrupado por concepto de facturación. Para consulta externa puede que utilice uno plano, porque simplemente se le hizo una consulta de, ¿qué le digo yo? Una consulta de pediatría, una consulta de oftalmología. Sí, es algo muy plano, porque ahí no se va a cobrar ni medicamentos ni materiales. Entonces ya es un tipo de factura totalmente diferente, con un orden totalmente diferente. Entonces, como le digo, si usted, digamos, un ejemplo, acá tenemos solo esta factura, pues hay más, pero para colocarlo como ejemplo, digamos que tenemos solo esta factura y queremos hacer una factura de consulta externa. Entonces yo lo primero que haría es mirar el orden del reporte, ¿sí? Pues digamos nosotros como ya la parte de soporte, lo que uno hace es mirar en otras entidades cuál tiene, se copia y se modifica, se arregla. Pero si uno quisiera hacerlo desde cero, entonces uno va al orden del reporte y mira, venga, este es como muy sencillo. Entonces coloco ese orden del reporte y me creo un reporte nuevo, BTFAC, consulta puede ser, o sea, igual BTFAC, y le coloco BTFAC C 10, BTFAC C 11, como vayan. Y lo estipula según al orden del reporte. ¿Listo? Listo. Es eso. Pero digamos que ya cuando se vaya a hacer una factura de esas, pues es como para que usted tenga el conocimiento y todo, pero siempre eso va con apoyo de nosotros, del área de sistemas. ¿Estás grabando? ¿Y de qué viene el sistema? Será de soporte. ¿Qué? Mientras que aprendo, muchacho. Listo, entonces continuando con el tema y continuando con el cronograma, vamos a revisar lo que es la parte de RIPS, captura, envío y validación. ¿Listo? Entonces, nosotros ya hemos visto algo de RIPS, ¿cierto? ¿En qué momento hemos visto los RIPS? En el momento en que consumimos, cuando hacemos consumos. Cada vez que yo hago un consumo de una consulta, cada vez que hago un consumo de un procedimiento, el sistema automáticamente me bota una pantalla donde me solicita los datos puntuales del RIPS, ¿cierto? Pero ¿quién termina de llenar ese RIPS o de completarlo? El médico. ¿En qué momento? En que él hace la atención en su consultorio o en el quirófano, bueno, dependiendo donde aplique, ¿sí? Ya también les expliqué el día de ayer por dónde puedo hacer RIPS manualmente, si se requiere hacer un RIPS manualmente, si deseo modificar o editar un RIPS, ¿cierto? Si así se necesita o se requiere. Y ahora vamos a ver cómo es lo de la validación y generación del archivo plano, como tal de los RIPS. Pero antes de eso, ¿qué tiene que existir? Normalmente una cuenta de cobro, aunque uno puede validar RIPS también por factura, sin necesidad de que haya cuenta de cobro. De todas maneras, voy a retroalimentar aquí una cosa sencilla: movimientos, RIPS. Acá están los 5 tipos de RIPS y desde ahí puedo adicionar o editar, tanto el de urgencias, consulta, procedimientos, hospitalización o recién nacidos. ¿Listo? Eso fue lo que ya vimos en su momento. Si necesito adicionar uno nuevo, digamos consulta, adicionar, él me entra siempre en modo nuevo, simplemente es seleccionar la entidad, bueno, todos los datos pertinentes que podemos ver en la pantalla. Y si necesito editar uno, simplemente busco la admisión, por consulta, editar, busco por fecha de consulta, por número de admisión, que es la orden de servicio, por un código de EPS, por el número de identificación del paciente, por sexo o por si fue cumplida o no cumplida la consulta de urgencias o la consulta general. ¿Listo? Y él ya me va a arrojar un listado donde yo selecciono el que quiero editar. Luego de eso, entonces, vamos ahora sí a la parte de validación de los RIPS. Como les indicaba, se pueden hacer de dos maneras: por radicación o por factura. Como tenemos las dos opciones, tenemos la radicación y tenemos la factura, entonces vamos a hacerlo primero por radicación. Entonces, en RIPS por radicación tenemos las siguientes opciones: generar medio magnético por radicación, generar medio magnético por orden de servicio, validar por radicación, validar por cuadra en pesos, editar cuadra en pesos. Y aquí aparecieron dos opciones de menú que nos solicitaron en algún momento,
que es generar el medio magnético para la Secretaría de Salud del Huila y generar medio magnético para la Secretaría de Salud del Tolima. ¿Listo? Algo ya como una estructura más definida o diferente. Tema no pos, ¿no? La verdad le quedo viendo esa respuesta porque no sabría. Sé que es como una estructura diferente para esos tipos de secretarías, ¿sí? Listo. ¿Cuál es como el proceso correcto y además que también se recomienda que deben hacer para poder generar el medio magnético de los RIPS? Normalmente, primero se hace la validación por radicación. ¿Listo? Entonces yo valido por radicación el que me pide el NID de la entidad, entonces en este caso va a ser MEDIMAS, ¿cierto? Y el número de la radicación, no me va a solicitar nada más en este momento, ¿no? Entonces el sistema me indica si hay un error, él me informa, me saca un listado de cuáles son los errores. Entonces por lo menos acá, él me dice que hay un RIP de urgencias donde no hay fecha de salida, no hay hora de salida, el diagnóstico de causa de muerte no es aceptado, estaba la salida del paciente. Errores de la parte asistencial que olvidan diligencia. Digamos que no deberían. Bueno, la parte de fecha de salida y hora de salida sí, porque fue que no le hicieron egreso. Por eso no debería ser campo obligatorios para que no... El problema es que, ¿cómo le explico yo? Digamos en la parte de urgencias, ¿cómo vamos a saber cuándo le dan el egreso? ¿Cuándo vamos a saber si es obligatorio? En una consulta sí, porque apenas usted cierre la consulta externa, se supone que ahí lo está egresando. Si usted ya terminó de llenar toda su consulta. Pero por ejemplo a la hora de facturar, que el facturador tenga esa opción que no lo deje facturar si no tiene diligencia. Lo que vimos ayer, ¿no se acuerda que ayer vimos eso? Ayer antes de facturar, el sistema le decía, usted no ha registrado hora de egreso, ni fecha de egreso. Ya, entonces se puede, claro, por el motivo de ingreso se le puede definir cuáles sí, cuáles no. Por lo menos la consulta de urgencias no debería dejar hasta que no le hagan el egreso. ¿Listo? Digamos que esta fecha de salida, hora de salida, sí es porque no se hizo egreso. Estado a la salida, lo mismo. Destino, fecha de salida, horas, diagnósticos. No sé por qué toma un diagnóstico causa de muerte. Digamos que todo esto es solo por el egreso, no se hizo el egreso. Entonces, en esos casos, ¿qué se hace? Simplemente modificar el RIPS. Es lo más rápido. Pero entonces eso es como labor operativa del radicador de cuentas. Ahí entonces tocaría o el radicador de cuentas, o digamos, si no le han hecho egreso, bueno, señor doctor, señor médico, el que sea, usted no le hizo egreso asistencial a su paciente, por favor regístrelo. Él al momento de registrarlo ya le tiene que actualizar el RIPS. Es que ese error se da cuenta ya cuando uno está radicando la radical. Puede, por ejemplo, que el paciente salga, que sea el día 30 y que el paciente se haya atendido el primero del mes. Entonces todo ese tiempo. Pero igual uno en el momento de hacer el egreso asistencial, allá en la historia de urgencias, se le puede decir cuándo fue que ingresó. Fecha de egreso. No, si el egreso lo pegan, pues tanto tiempo, porque espera tanto tiempo para que el... Sí, o sea, de todas formas se tendrían que dar cuenta cuáles fueron las que hicieron falta por egreso, ¿sí? Con un listado. ¿Ustedes cómo hacen para esa parte en el CEU, Miguel? Digamos los que hacen falta. No, los que hacen falta por registrar egreso. Ustedes allá no manejan urgencias, pero sí manejan el egreso administrativo, ¿cierto? ¿Ustedes cómo hacen para darse cuenta que alguien hizo falta por egreso en la parte administrativa? Eso tocaría revisarlo, a ver de qué manera podemos hacerlo, ¿sí? Sería como un trabajo combinado, tanto la parte del médico y tanto... Entonces, ya encontrados los errores, lo que vamos a hacer es solucionarlos. Entonces, una forma, digamos, como eso es salida de la historia de urgencias, una forma es decirle, si de pronto fue muy reciente, una forma es decirle al doctor, doctor, por favor me le hace el egreso al paciente, le quedó faltando tal paciente por hacerle el egreso. Entonces lo hace asistencialmente y allá el sistema ya automáticamente lo modifica. Cuando hagamos el proceso completo, con las historias y toda esa parte, cuando ya se llama automáticamente, cuando ya lo llama automáticamente, vamos a poder verlo en contexto. Pero como no hemos llegado a la parte de historia clínica, nos toca hacerlo de manera manual, que era lo que estábamos viendo al principio. Entonces movimientos, RIPS, eran de urgencias, entonces en el RIP de urgencias y editar. Entonces el número de orden de servicio dijimos que era la 2 y la 30, empecemos con la 2. Entonces aparece que está para García Murillo Miguel Ángel. Le falta la fecha. Entonces la fecha de salida
digamos que salió el mismo día, 2019-0204, hora de salida, ¿qué horas ingresó? Ingresó a las 11:20, digamos que salió a las 16. Estaba la salida, 1, vivo o muerto, por eso fue que nos pedía que el destino de la causa de muerte, destino de la salida, alta de urgencias, ¿cierto? Por ejemplo, él le va a pedir el diagnóstico relacionado, la causa de muerte, él la colocó. Guardamos, entonces aquí me pide que me hacen falta unos datos estadísticos que se encuentran en este botón. Bueno, datos estadísticos, entonces fecha y hora de atención, entonces 2019-0204, fue a las 12. Procedencia del paciente, llegó por sus propios medios. Especialidad del médico que lo atendió, dice que es urología. Clase de urgencia de tríada, ya lo trae por defecto. Es obligatorio hablar al médico de hacerlo para evitarse eso. Son obligatorios, porque por lo menos el destino a la salida, el motivo de consulta, la finalidad, como le digo, cuando veamos la historia clínica, vamos a ver que son obligatorios. Pero entonces, ¿por qué están vacíos? Porque no hemos llegado a la historia de urgencias. Porque no hemos llegado a ese punto. Como le digo, aquí lo estamos haciendo de una manera manual, porque estamos obviando la parte asistencial. Ya cuando lleguemos a la parte asistencial, veamos las historias de urgencias y toda esa parte, vamos a ver todo en contexto automáticamente. Cómo se crea el RIP desde la admisión, cuando hacemos el consumo, cómo se modifica cuando el paciente, el médico hace su historia de urgencia o medicina general, lo que sea, y cómo se afecta el RIP. Eso lo vamos a ver todo en contexto. Por el momento nos toca hacerlo manual porque no hay historia de urgencias. ¿Listo? Destino para indicador dado de alta y terminamos por este lado. Ahora nos toca editar la del número 3. Cierto que fueron los dos errores que nos remitió el sistema. El mismo paciente, ahí por lo que se hicieron dos, 2019-0204. Alta de urgencias. Se modifica esta parte también. Fecha y hora de atención. ¿No le pedí un error de diagnóstico? ¿Le pedí algo así? Diagnóstico no. Pues el chico el error lo cerró. ¿El de cuál? El que muestra la imagen de error. La validación de los RIPs. Sí. No, lo que me mostraba era, ya le explico qué era lo que me mostraba. Lo que me mostraba era que el diagnóstico de causa de muerte no era correcto. ¿Por qué? Porque en el estado de la salida no le había colocado si era vivo o muerto. Entonces, cuando quedaba vacío, él tiende como a coger que es muerto. Pero no, nada más, era por eso. Guardamos acá, ya ahí los modifiqué manualmente. Entonces, nuevamente, así yo sepa que modifiqué y que eran los errores que me botó, vuelvo y valido por radicación. ¿Listo? Vuelve y se hace el proceso. Común y corriente, MEDIMAS, lo escogemos, le decimos que es el número de radicación 1, calcula liquidación, bueno, ahí en el botón del lápiz, hasta que el sistema me arroje un mensaje que dice no se encontraron errores en los RIPs. Luego de que me arroja ese mensaje, voy al siguiente proceso, que es RIPs por radicación, validar por cuadra en pesos. ¿Listo? Te digo, validar por cuadra en pesos. ¿Cómo? Son cuando hay valores decimales en los medicamentos, en los insumos. Entonces pueden haber diferencias entre la cabecera, lo que me muestra la cabecera, la facturación, que puede decir que son 150.000 pesos, pero en el detalle me está mostrando 149.540. Se perdieron 60 pesos de pronto por lo que usted dice, por aproximaciones o cosas con los decimales de los medicamentos, pero igual no está de más hacerlo. ¿Listo? Entonces aquí él me pide una unidad, pero pues como solo estoy validando, puedo colocarle cualquiera por el momento. Me pide la entidad, MEDIMAS. Si digamos, hay entidades que ellos tienen un código definido de EPS, pero quieren que en los RIPs aparezca otro código diferente. Entonces ahí donde dice entidad RIP, le coloco el que yo quiero que le aparezca. Entonces un ejemplo, MEDIMAS por defecto es EPS 044, pero ellos dicen no, que muestre EPS 045 o EPS C de contributivo 44, un ejemplo. Entonces ahí lo podemos modificar. Radicaciones, entonces le pongo el número de la radicación, periodo de facturación, él me lo trae por defecto un rango de un mes, pero yo le puedo decir no, solo tráigame los de febrero, ¿cierto? Si yo quiero, porque digamos hay entidades que lo solicitan así de esa manera,
Si yo quiero que me incluya el dígito de verificación de la DIAN en la identificación de la entidad, entonces lo selecciono. Si no, pues lo dejo así por defecto. Si quiero que me detalle los medicamentos no POS, entonces lo selecciono. ¿Listo? Si no, lo dejo por defecto. Terminar registro con Enter. Bueno, dejamos eso así como está. Y en el número de envío, ustedes le pueden colocar un número. ¿Sí? Le pueden colocar el número de la radicación, le pueden colocar la fecha. En el caso de ustedes, ¿qué le colocan ahí? ¿Lo dejan así por defecto o qué le colocan? No, el número del envío. Por eso, pero el número del envío, ¿de dónde lo sacan o cómo lo obtienen? No, así como lo dice. Como lo da el sistema. Automáticamente sí. Que sería la fecha del sistema, 190205. Y por último le damos generar archivo plano. Se encontraban errores en los RIPs. Vamos a mirar qué sucedió. Pantalla, imprimir. Entonces me dice, vea que la factura 2, el valor de la factura dice 153.800, pero en el valor de los RIPs 174.400. La diferencia son 20.600. ¿Listo? Ahí tenemos una diferencia. Toca entrar a mirar qué pudo haber sucedido. Una cosa me pasaba que no se cargaba una consulta, se valoran negativos los medicamentos. En el caso. Entonces, como podemos darnos cuenta, el sistema también me arroja un reporte con los errores que haya encontrado en el cuadro en pesos. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que en el valor de los RIPs, el valor es superior a lo que se está facturando. Entonces, vamos a entrar a mirar eso. ¿Por dónde entramos a revisarlo? Entonces, para eso, vamos al siguiente proceso, que se encuentra en procesos. Se encuentra en procesos, RIPs por radicación, y hay algo que se llama editar cuadro en pesos. Desde aquí yo puedo editarlo. Entonces la serie, FCR y el número de la factura. No la vi. Espere que no me di cuenta cuál era la factura. Ah, no, la 2. La 2, sí. Editar cuadro en pesos, FCR. Factura 2, listo. Entonces en la factura que me aparece, que vale 153.800, ¿cierto? Entonces yo aquí tengo varios botones, menos mal nos salió un caso para revisarlo. Tengo varios botones, entonces el RIP de procedimientos, el RIP de otros, el de consulta, el de medicamentos y el detalle de la factura. Todos estos tienen que sumarlo de la factura. Entonces empezamos a revisar en procedimientos. Me dice que el valor del procedimiento son 120.000 pesos. ¿Sí? Entonces yo lo puedo constatar con el detalle de factura. El detalle de la factura solo tiene la consulta de urgencias. 54.400. Espera, ya raíz. Sí, era menor. En otros no tenemos nada en otros. En consulta tenemos el valor de la consulta. Medicamentos. Y medicamentos. No tenemos nada en medicamentos. Apareciera 120.000, ¿cierto? Lo raro es porque en el detalle de la factura quedaron 54.400 y en la cabecera quedaron 153.800. Está muy curioso este caso. Listo, entonces luego de validar por radicación, ¿sí? El siguiente proceso es el de RIPs por radicación, validar por cuadro en pesos, ¿vale? Entonces validar por cuadro en pesos, seleccionamos una unidad. Aquí igual no va a guardar todavía, simplemente va a validar la entidad en la cual quiero validarle, que sería Medimás. Luego el número de radicación. Acá en este caso donde dice entidad RIP es por si la entidad quiere que en el archivo plano que se genere salga con otro código diferente, ¿sí? Entonces se le cambia acá, si no pues se deja el mismo, el que viene por defecto en la creación de la entidad de salud. Radicación, el número de radicación, él me bota un periodo de facturación, lo filtra desde la fecha a un mes atrás. Si yo deseo modificarlo, simplemente le coloco la fecha desde cuál quiero tomar hasta cuál. Si quiero que incluya el dígito de verificación de la DIAN en la identificación de la entidad, selecciono este check. Si no, pues lo dejo así por defecto. Si quiero que detalle los medicamentos no POS, entonces también selecciono este check. Si no, lo dejo así por defecto como está.
terminar registro con enter o avance en línea, no hay ningún problema. Y en el número de envío pueden dejar formato año, mes, día, como él lo trae ya por defecto, o pues ya uno consecutivo que ustedes quieran manejar, ¿listo? Pero él por defecto toma la fecha. Y por último le digo generar archivo plano de RIPS. Si se encontraron errores en cuadra en pesos, como en este caso, el sistema me va a botar un reporte. Entonces lo voy a observar en pantalla para verificar cuál es la diferencia que hay. Entonces él me indica que la factura número 2 vale 273.800, pero en los RIPS solo se están reportando 153.800, o sea, hay una diferencia de 120.000. Entonces el sistema tiene la facultad y tiene la posibilidad de permitirle al usuario arreglar esa diferencia de cuadra en pesos. ¿Eso por dónde lo realiza? Ahí mismo por los procesos que hemos venido revisando, procesos, RIPS por radicación y editar cuadra en pesos. Entonces, en el formulario que vimos anteriormente en el reporte nos botaba la serie y el número de la factura. Entonces simplemente es ingresar la serie, ingresar el número de la factura y revisar dónde está la diferencia. Entonces, como primera medida, aquí donde dice factura, nos va a mostrar el total de la factura, que serían 273.800. ¿Sí? Si quiero ver el detalle de la factura, voy a este botón y él me muestra cuáles son los ítems que están en esa factura y cuánto suma. Entonces, si sumamos estos tres valores, 120.000, 54.400 y 99.400, nos da los 273.800 de la factura. Ahí digamos que no hay ningún problema. Entonces, como nos dicen que la diferencia está en los RIPS, necesitamos revisar en cuál de ellos está el inconveniente. Entonces revisamos si hay una consulta, me dice que es 54.400, yo lo valido contra el detalle de la factura y encontramos que ahí está. O sea, por la consulta no hay ningún problema. Si revisamos los procedimientos, entonces aquí el procedimiento en el RIPS me aparece en 0. Simplemente yo aquí le coloco lo que vale. ¿Por qué sé que es 120.000? Porque si yo voy y reviso este procedimiento en el detalle de la factura, el sistema me arroja que son 120.000 pesos. ¿Listo? ¿Correcto? Y por último, pues de todas formas verificamos para salir de dudas. En medicamentos no se facturó ningún medicamento y en otros se facturó la sala de observación por 99.400, que es el mismo valor que tenemos en el detalle de la factura. ¿Sí? Entonces, lo importante es que la suma de estos cuatro, procedimientos, otros, consulta y medicamentos, sea igual a lo que está en el detalle de la factura y que la suma del detalle de la factura sea lo mismo que está en el valor total de la factura. De esa manera, pues, editamos y cuadramos la parte de los pesos en la radicación. Por consiguiente, tendríamos que volver a hacer la validación por cuadra en pesos para salir de dudas de que ya quedó. Entonces, realizamos el mismo proceso. Seleccionamos la unidad, la entidad por la cual viene, número de radicación, la fecha desde hasta y por último generamos. Hasta que el sistema me indique que no se encontraban errores en los RIPS por medio del cuadra en pesos. Luego de tener estas dos validaciones, tanto en validación por RIPS como por cuadra en pesos, lo siguiente es procesos, RIPS por radicación y generar medio magnético por radicación. Entonces, si nos damos cuenta, es una pantalla parecida a la que vimos en el cuadra en pesos, ¿sí? En la validación por cuadra en pesos. Entonces, acá sí tengo que seleccionar la unidad donde lo quiero guardar. Se recomienda, igual que con los reportes en Excel, para que lo tengan en cuenta, Luis, si de pronto en algún momento lo llegan a manejar. Una carpeta aparte, ahí mismo en la raíz, o ya como usted dice, si quieren en cada uno de los computadores, pero para la parte de los archivos planos de la radicación, de los RIPS, ¿sí? Entonces pueden crear otra carpeta que se llamen RIPS, exactamente, sí, para definir dónde va la ruta para descargar. Entonces, la raíz, en la carpeta RIPS, seleccionamos la ruta, le damos la entidad nuevamente sobre la cual queremos generar el archivo plano, el mismo funcionamiento de este campo entidad RIP, ¿sí? Lo que explicamos anteriormente, el número de radicaciones 1,
Si quiero sacar un listado por varias radicaciones, quiero digamos sacar los RIPs de la radicación 1 a la 5, entonces yo lo puedo hacer chequeando este campo que dice rango. Pero si quiero sacar una en específico, simplemente le digo 1. ¿Listo? Y deshabilito el de rango. Al hacerlo así, ¿en un archivo plano o en Un archivo plano. Un archivo plano, sí señor. Uno solo por todo. Hasta donde tengo entendido es así. Fecha inicial, entonces lo mismo, si quieren hacerlo solo en la parte de febrero, si incluye el dígito de verificación, si detalla los medicamentos o no, y el número de envío por defecto, pues lo mismo. Toma la fecha, pero si lo desean cambiar, lo pueden cambiar. Generar archivo plano de RIPS, entonces él me dice que el archivo ya fue generado y me indica cuáles fueron los documentos RIPS que no se generaron. O sea, no hubo ni hospitalización ni de recién nacidos. ¿Listo? Y ya por último es verificar mi archivo, cómo quedó. Entonces dijimos que iba a estar en la raíz, en RIPS, y acá me generó el de consulta, el detalle de la factura, el de la factura cabecera que llamamos nosotros, el de procedimientos, el de otros, el de transacciones, el de urgencias, el de control para saber cuántos registros salieron de cada uno. Por lo menos si miramos nos dice que de urgencia fueron 2 registros, de consulta 1, de procedimientos 1, de transacciones 1, para 2 usuarios, de factura una sola que tiene 3 detalles, ¿sí? Y por último el US, que es el de los usuarios. Ya por norma no pide que tenga el DT. El AD no hay. No, ya por norma nosotros ¿Lo borran? Ok, listo. Pero entonces esos son los documentos que sacan. Si hubiera habido una hospitalización, un RIP de hospitalización, aparecería el AH, y el de recién nacidos no sé cómo se llama. No. ¿Listo? Entonces de esta manera obtenemos lo que es la parte de los RIPs por radicación. Pero como les indicaba, también se puede sacar por factura. Para eso pues es por procesos, RIPs por factura, ¿cierto? Pero aquí si yo solo puedo validar por factura el RIPs, más no por cuadra en pesos. Simplemente valido por factura, que me bota pues el NID de la entidad, le puedo decir de qué factura a qué factura quiero que me valide, ¿cierto? El periodo de validación, y él me genera la validación tal cual como lo hacemos por radicación. Si hay algún error en el RIP de consulta, de urgencias o algo, hagámoslo aquí, digamos, por consulta. Entonces, NID de la entidad, medí más, ¿cierto? Dijimos que era la FCR, la 2, FCR, solo vamos a manejar la 2. 2019-0201 y proceso de validación finalizado. No se encontraron errores. Si se hubieran encontrado errores, así como cuando hicimos lo de la radicación, él me mostraría el mismo reporte y en qué momento se generó. Y ya después de que validamos por ese lado, lo siguiente es generarlo por medio magnético. Entonces de la misma manera selecciono, pero borramos primero los que ya estaban, que serían estos, para generar a la misma carpeta. Entonces seleccionamos RIPS, le digo cuál es la entidad, de qué factura a qué factura, 190201, y generamos el archivo plano. Entonces me indica que no hay ni de hospitalización ni de recién nacidos, así como lo pudimos ver en radicación, y vamos a la carpeta de RIPS y me aparece lo mismo de la factura, solamente esa factura. O sea, si quiero sacar los RIPS por factura, lo puedo hacer por ese lado, ¿sí? Sin necesidad de sacarlos por radicación totales, porque en una radicación pues pueden haber muchas facturas. Entonces, al momento de generarlo por radicación me van a aparecer todas las facturas que pertenecen a esa radicación, mientras que aquí lo hago es individualmente por factura, ¿sí? Esa sería pues la parte de captura de RIPS, envío y validación, ¿sí? Y con eso pues daríamos como un poco daríamos como cierre a esta parte de facturación, radicación y RIPS. ¿Alguna duda? ¿Inquietud? Ya está curtido.